Vemos. Y vamos a otro tema. El Ministerio de Salud anunció la creación de una Comisión Nacional de Respuesta para la Pandemia, la que estará compuesta por equipos del MinSal, organizados a través de una Secretaría Técnica. Se va a sumar también un comité ministerial para la toma de decisiones más difíciles, como por ejemplo cierre de fronteras. Vamos a analizar esta nueva gobernanza anunciada por el nuevo gobierno. Esto junto a Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Nicolás? Héctor, a ver, primero, a modo general, ¿qué te parece lo que es la conformación de esta Comisión de Respuesta para la Pandemia? De hecho, no solamente podríamos hacer la primera diferencia con respecto al Consejo Asesor Externo que existía en la administración del MinSal anterior. No solamente está compuesto por epidemiólogos o facultativos de la medicina, también hay economistas, sociólogos, es bastante una mirada multifactorial, podríamos decirlo, de lo que es la pandemia. Yo creo que lo primero que hay que reconocer es el interés por parte de la autoridad de que haya un grupo técnico multiprofesional para que enfrente en forma adecuada una asesoría hacia el Ministerio de Salud. Este Consejo Nacional de Respuesta Pandémica, no cabe duda de que la comisión técnica que lo asesora es del más alto nivel que existe en el país. Yo creo que están ahí las personas que tienen que estar, desde mi punto de vista. Ya hay distinguidos epidemiólogos, hay infectólogos, hay expertos en vacunas, hay economistas, hay personas expertas en comunicación, hay sociólogos. Por lo tanto, la forma de enfrentar el tema va a ser multiprofesional. Y esto es muy bueno desde el punto de vista que van a permitir dar un enfoque mucho más integral. Eso es lo primero. Lo segundo, que creo que está en el discurso de lo que planteó el ministro subrogante, ya es básicamente lo siguiente, que lo que se está buscando es que además toda la discusión que se dé en esta comisión técnica va a tener trazabilidad. Por lo tanto, desde esa perspectiva va a haber comunicación pública respecto de cuáles son los fundamentos que esta comisión tomó en cuenta y quienes lo sostuvieron para que en definitiva se tomara una u otra decisión. Y eso es muy importante desde el punto de vista de la gente, para que la gente sepa que en definitiva, ¿no es cierto?, se tomó tal o cual decisión. Lo tercero que me parece interesante es que se crea una Secretaría Ejecutiva conformada por los equipos ministeriales ya técnicos en el área de salud pública y epidemiología y también del Instituto de Salud Pública, con el objeto de que le entreguen insumos a este Consejo Nacional de Respuesta Pandémica para que en definitiva puedan entregar consejos a la autoridad que va a ser el Ministerio de Salud, el ministro de Salud o la ministra de Salud y los subsecretarios o subsecretarias de Salud Pública y de redes asistenciales. Hasta ahí me parece la propuesta impecable. Ya los comités técnicos que se crean, que me parece que es una buena aspiración, ya es más difícil manejarlos y va a ser más difícil que sean productivos por la conformación que van a tener, que van a ser otras personas, van a ser más académicos, van a ser representantes de organismos públicos, van a ser miembros de la sociedad civil y van a ser 7 comisiones. 7 comisiones que se supone que van a tener que estar actuando sobre distintos planos, sobre materias de terapia, sobre estrategias de diagnóstico y vigilancia, sobre vacunas, sobre medidas de prevención, sobre preparación de la red asistencial, sobre medidas sociales, económicas, y eso te lleva necesariamente a un esfuerzo de coordinación por parte del Ministerio muy importante, muy importante. Por lo tanto, desde esa perspectiva, ojalá que esta segunda parte funcione adecuadamente y que le permita contar a este Consejo Asesor y al equipo ministerial directivo que dirige todo este modelo
para que en definitiva podamos tener buenas decisiones que conduzcan a la pandemia. Ya, o sea, uno te escucha, Héctor, y en el fondo uno piensa se está haciendo el trabajo profesional para darle el respaldo suficiente a las decisiones que se vayan tomando y rescato el punto ahí con mayor transparencia de cara a la ciudadanía para que queden mucho más claros los criterios y por qué se toman esas decisiones. Ahora, ¿cómo ves tú el tema de la comunicación de riesgo? Con todo este respaldo técnico, con esta espalda, digamos, ¿cómo ves tú que lo está haciendo este gobierno y cómo eventualmente lo tendría que hacer? Porque si se le hizo una crítica al gobierno anterior era precisamente la comunicación de riesgo. Y hoy día, no sé si eso en particular se está mejorando o ves tú hechos concretos que lo mejore. Mira, yo lo que creo es básicamente lo siguiente. Efectivamente, esa fue una de las críticas más importantes que se hizo por parte de este equipo cuando estaba en el Colegio Médico, ya el tema de la comunicación de riesgo. Yo creo que van a tener que desarrollar una estrategia comunicacional muy bien desarrollada y muy bien implementada para que la gente pueda saber exactamente la situación en la cual estamos. Porque, ¿qué es lo que está sucediendo? Y en eso no ha habido un gran cambio todavía, pero hay que entender de que las autoridades están recién subiéndose a este carro que se llama gobierno, digamos. ¿Ya? Y que en definitiva la gente entienda que estamos conviviendo con pandemia, de que están llegando nuevas variantes, que ya llegó la variante Omicron BA2, digamos, ¿ya? Y que en definitiva en Europa ha generado problemas importantes. En China, por ejemplo, sin ir más lejos, más de 1 millón de personas han declarado por día nuevos contagiados. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo creo que es muy importante que las estrategias comunicacionales y de educación por parte del Ministerio, no solo a través de los medios de comunicación, sino que a través de los mecanismos que históricamente se han utilizado en salud, por ejemplo, los colegios, ya y los establecimientos educacionales en general, son un espacio tremendamente importante para llegar con mensajes de salud a la población. De tal manera que los niños primero y a continuación los niños en sus casas transmitan un mensaje que sea coherente con lo que realmente está sucediendo. ¿Ya? Yo creo que lo peor que puede suceder es que en la medida que veamos que los indicadores van bajando, tengamos la sensación de que el problema está resuelto. Y estamos muy lejos de que el problema esté resuelto. ¿Ya? Por lo tanto, desde esa perspectiva, creo que ahí tiene que haber un cambio muy importante en las estrategias comunicacionales. Yo quisiera que se viera con tanta efectividad como cuando tuvimos que enfrentar VH1N1, cuando tuvimos que enfrentar SIDA, como cuando tuvimos que enfrentar sarampión, como cuando tuvimos que enfrentar cólera, por ejemplo, que fueron momentos que yo diría históricos desde el punto de vista del sistema de salud chileno para poder enfrentar esas pandemias. Y lo hicimos con éxito. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo creo que eso hay que recuperarlo. O sea, el Ministerio tiene que recuperar esa misión de transmitir un mensaje muy importante. Y no hay que olvidar, la atención primaria pasa a ser un elemento central. Y eso también forma parte del discurso que yo he escuchado de parte de la autoridad, en términos de que la atención primaria sea un brazo ejecutor de las estrategias preventivas y educativas también por parte de la autoridad pública. Ahora, voy a ponerlo con este siguiente concepto, convivencia entre la Comisión Nacional de Respuesta para la Pandemia y quien toma finalmente la decisión, que es el gobierno, a través del presidente de la República, por supuesto, y también el Ministerio de Salud, la ministra y subsecretario. ¿Cómo se debería llevar esa convivencia? Yo recuerdo que en la administración anterior, en esta gobernanza de la pandemia, existía un consejo asesor externo de destacado facultativo y facultativa, pero que muchas veces se sabía, trascendía o se criticaba que en la decisión final, es decir, la que tomaba el gobierno, no se tomaba en cuenta el 100% o muy poco de las recomendaciones del Consejo, o se tomaban en cuenta muy tarde. Eso es un tema que está ahí presente. ¿Podría, crees tú, generarse lo mismo? ¿Cuál tiene que ser también la relación? E insisto, la convivencia entre esta comisión multitemática, digamos, con quien toma las decisiones finalmente, que es el gobierno. Mira, aquí hay dos temas que hay que considerar. Uno de los reclamos que hacía el anterior Consejo Técnico de la anterior administración era que no recibía la información necesaria y los antecedentes y en forma oportuna
para que tomaran decisiones y pudieran hacer recomendaciones. Por lo tanto, desde esa perspectiva, aquí hay un cambio porque se crea una Secretaría Ejecutiva y esa Secretaría Ejecutiva, ¿no es cierto?, va a aportar información en forma permanente a este Consejo Asesor. Eso es lo primero. Lo segundo, que creo que es importante tener presente, es que hay un equilibrio muy delicado entre un Consejo Asesor y un Consejo que en definitiva toma las decisiones. Yo creo que es una mala cosa que el Ministerio perdiera la capacidad de conducción ya de las políticas públicas. No se ha dicho, pero sería muy peligroso que en definitiva los temas quedaran en manos de un consejo asesor y que posteriormente las autoridades solo fueran, ¿no es cierto?, una caja de resonancia de ese consejo asesor. Aquí tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un diálogo, y en ese equilibrio y en ese diálogo se tienen que poner arriba de la mesa los argumentos que tiene la autoridad política responsable, porque no nos olvidemos de ese punto. La autoridad política, por el hecho de crear este consejo asesor, no deja de tener la responsabilidad completa de la conducción de la pandemia. Este es un consejo asesor y por lo tanto, desde esa perspectiva, algunas de sus recomendaciones se van a poder tomar y algunas de esas recomendaciones no se van a poder tomar. Lo que importa van a ser cuáles van a ser los argumentos que en definitiva se tomaron para hacer una recomendación en particular, cuáles son los fundamentos técnicos ya desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista de salud pública, desde el punto de vista social y económico, para tomar una determinada medida. Y cómo la calibra la autoridad política, que tiene una mirada mucho más comprensiva, más alta, ya que permite, ¿no es cierto?, balancear aquellos aspectos técnicos con los aspectos políticos que necesariamente la autoridad política tiene que tener en cuenta. Aquí una conducción de pandemia no solo se hace con aspectos técnicos, hay aspectos que son tremendamente importantes, que en definitiva son de carácter político. Y eso la autoridad ministerial tiene que asumir esa responsabilidad y por lo tanto tiene que manejar este equilibrio. Héctor, no cabe duda que van a haber momentos en los cuales va a haber diferencia entre lo que la autoridad política plantee y lo que los consejos técnicos planteen, no cabe duda. Lo que importa es cómo se resuelvan esos conflictos, cómo se resuelvan esas diferencias y que sea transparente la resolución de esas diferencias, de tal manera que la gente tenga conciencia clara de que en definitiva estas diferencias se resolvieron en base a criterios técnicos o políticos debidamente justificados que hagan que sea la mejor medida para la comunidad. Héctor, quiero llevarte a un tema más amplio. No quiero bajarle el perfil a la pandemia, pero evidentemente no estamos en el periodo más crítico. Ese periodo ya lo pasamos y esperemos que no lleguemos a ese escenario otra vez. No lo sabemos. Todo esto está en el fondo en desarrollo. Vamos a ver y estamos aprendiendo. Pero por ahora no es el peor momento de la pandemia. Y te quiero preguntar, porque no sé si desde estos organismos, yo me imagino que no, me imagino que en otros profesionales tendrá que recaer la misión de atender a la otra pandemia, a la pandemia como paralela que ha dejado esta pandemia. Muchos ciudadanos dirán, ya, ok, qué bueno que tengamos una buena gobernanza del COVID, pero el COVID también ha ido generando una merma y un deterioro en la atención de salud de muchas personas en otras materias, que son también mucho más transversales y más largas en el tiempo. Tenemos más de 2 millones de personas en listas de espera, para decir algo, digamos, para poner un ejemplo sobre la mesa. ¿Qué debe hacer este gobierno en ese sentido? Porque me imagino que desde el punto de vista de la salud hay un desafío enorme que convive con la pandemia, que obviamente no ha pasado. Mira, dos cosas, Carla. Lo primero es que efectivamente tú tienes razón. La pandemia nos va a acompañar, yo creo, sin lugar a duda, durante todo el año 2022, eventualmente parte importante el año 2023, por una razón muy simple. Porque en el mundo todavía hay más de un 40% de la población que no tiene una dosis de vacuna. Y mientras eso exista, que está en los países más pobres, principalmente en todo el continente africano, ya también en la India, ya, y países que están alrededor, ya de bajos ingresos muchos de ellos, no tienen acceso a la vacuna. Y mientras eso suceda, va a haber una gran circulación viral y esa es la fuente de las nuevas variantes, ya la alta circulación viral. Y eso nos va a llevar a que tengamos probablemente nuevas olas pandémicas en el próximo tiempo.
Ya, eso hay que tenerlo presente y podrán ser mayores, podrán ser peores, podrán ser más letales, menos letales, pero que las vamos a tener, las vamos a tener. Ya, lo segundo, respecto a lo que tú estás planteando, efectivamente, la segunda gran pandemia que la veníamos viviendo antes de que tuviéramos COVID-19, pero que se ha agravado con COVID-19, es la pandemia de las enfermedades crónicas. Y la pandemia de las enfermedades crónicas nos están llevando a que una parte importante de la población esté en listas de espera, que son enfermos crónicos, que no han sido atendidos para un diagnóstico oportuno, que no han sido atendidos para un tratamiento oportuno, ya sea quirúrgico o no quirúrgico. Y esto se está traduciendo en mayor nivel de personas que están falleciendo producto de estar en la lista de espera. La última estadística del Ministerio, que está obligado a entregarla a la Cámara de Diputados, que corresponde al año 2020, el primer año de pandemia, más de 35.000 personas fallecieron en la lista de espera, ya no GES. Y de esa, aproximadamente entre un 20 y un 25% son personas cuyo fallecimiento tiene alguna asociación con la espera. Y en el caso del GES, los que fallecieron fueron cerca de 3.000 personas, 2.900 y algo, y de esos cerca de 800 personas fallecieron, y aquí sí que el Ministerio lo declara en esa forma, que es más o menos el 30%, fallecieron por causas que pudieran estar vinculadas con la espera. Este es un gran problema que tiene el Ministerio de Salud. Y eso lo va a tener que resolver con más recursos, con mayor producción, aumentando la productividad también, es un proceso más lento, pero lo van a tener que hacer, y también comprando servicios a todas las instituciones, ya hospitales institucionales de las Fuerzas Armadas, de las universidades, ya, y del sector privado, comprando en forma inteligente, de tal manera que toda la infraestructura existente, toda la capacidad del país se ponga al servicio también del manejo de los crónicos. En algún minuto, cuando tengamos que medir históricamente cuál ha sido la consecuencia de esta pandemia, y lo vamos a medir con lo que se denomina el indicador de exceso de mortalidad, ya nos vamos a dar cuenta que una parte muy importante de los fallecimientos ya van a tener relación más con aquellas personas que no atendimos oportunamente o que no pudimos atender, ya más que las que murieron directamente por COVID. Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, como siempre, muchísimas gracias por esta conversación con nosotros. Que te vaya muy bien. Un placer, gusto de saludarlos, Nicolás y Carla. Muy buenos días. Vamos a otros temas. Un joven fue asesinado por vecinos, esto luego de que fuera